Iglesia de Dios, paz a vosotros. Queridos hermanos, por favor, tomen sus asientos, tomen sus lugares y también podamos tener a la mano nuestras sagradas escrituras y, por supuesto, nuestro cuadernito de lección para poder estudiar la que es número 2. Yo sé que algunos de ustedes han tenido la oportunidad ya de adquirir este propio cuadernito de estudio bíblico. Y pues hablábamos un poco de la formación de la retórica y su uso en la Biblia en la lección pasada. Pero yo quisiera que hoy podamos hablar ahora del eufemismo. Esta lección tiene un objetivo que dice así en la lectura, en la página número 7, mis queridos hermanos. Objetivo: conocer lo que es un eufemismo e identificar el uso que se les da en la Biblia. Mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar, sí, de una figura de retórica. No quisiera que pudiéramos pensar que estamos en la primaria o en alguna otra circunstancia para tomar este tema. Sin embargo, a mí, después de haber estudiado, me ha gustado mucho porque me he involucrado y definitivamente que encontramos muchísimos ejemplos de eufemismos en las Sagradas Escrituras. No solamente ahí, cuando hablamos, a veces también estamos ocupando esta figura de retórica. Quizá algunos de nosotros la ocupamos y no sabemos que lo estamos haciendo, pero hablar sobre esto es importante, porque ya como veremos, también utilizar el lenguaje y saber expresarse tiene riesgos. El eufemismo también tiene un riesgo al saber utilizar esta herramienta. Como cualquier otra herramienta en el mundo natural, si agarramos un taladro, un martillo y vamos a hacer una actividad con ella, hay un riesgo de poder lastimarnos a nosotros mismos o a lastimar a alguien más. Y los invito a que podamos ver que el eufemismo precisamente habla sobre ese mismo punto, sobre todo de que es clave cuando nos comunicamos, porque está presente en relaciones sociales. Cuando nosotros estamos teniendo la oportunidad de ver las noticias día con día, los presentadores ocupan muchos eufemismos. En la religión y en diversas culturas, áreas también, existe esta misma parte. Sobre todo porque algunos tienden a suavizar o enmascarar una realidad difícil o incómoda. Esto es lo que ayuda un eufemismo, a poder hacer que algo se pueda escuchar de una manera diferente o se pueda percibir de esa misma situación. Ahora, ¿por qué es bueno saber que hay eufemismo en la Biblia? Pues precisamente porque nos ayuda a ver que hay un entorno cultural en las Sagradas Escrituras. Así como lo podemos leer, vemos que hay un aspecto en cómo se desenvuelven. En la misma sociedad aquí en México nosotros tenemos ciertos eufemismos y en otras culturas también tienen así sus propios eufemismos, pero todo tiene que ver en la forma en la que cómo están arraigados, cómo esta figura de retórica se va a desenvolver en donde se estaba usando. Vamos a ver qué es lo que dice la lectura bíblica de Jeremías en su capítulo número 18, verso del 1 al 6. Me gustaría que todos pudiéramos darle lectura a esta lectura bíblica. Le pido que se puedan poner de pie a mis amados hermanos y me puedan acompañar en Jeremías 18, versículo del 1 al 6. Vamos a darle todos lectura del versículo 1 al 6. La palabra que fue a Jeremías: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. Y tornó e hízole otro vaso, según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, hoy dice de Israel. Amén. Vuelvan a tomar sus lugares, por favor, mis amados hermanos. Acabamos de leer en Jeremías 18, versículo número 1 al 6,
una imagen muy importante. Antes de que podamos pasar a hablar un poquito más de esta lectura bíblica, quisiera podamos desplegar la segunda diapositiva en el cual se hablaba referente al objetivo. Una antes, por favor, mis queridos hermanos, en el cual, sí, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Aquí dice que conocer lo que es un eufemismo e identificar el uso que se le da en la Biblia. Pero no nos vamos a quedar nada más con eso, con lo que nos está comentando el cuadernito, sino que vamos a ver cómo es que se utilizan estos propios eufemismos para entender este entorno espiritual, más que cultural. Yo he puesto la palabra cultural, pero es un entorno espiritual en el cual se ven normas sociales del tiempo en que fue escrito también esta misma Sagrada Escritura. Normas sociales que al día de hoy también nosotros tendemos a ver que son buenas y por eso mismo practicamos esta propia ley. Esto es lo que nos dice el objetivo, que podamos ir un poquito más allá. Ya veremos que a lo largo se va a ir desenvolviendo esta idea. De hecho, pasamos ahora sí a la siguiente diapositiva hablando sobre la lectura bíblica. Y quisiera que pudiéramos retomar 3 puntos. Si pueden observar, el primero es que cuando leímos había una figura sobre un alfarero, ¿verdad? Decía que había un alfarero y el barro. Y bueno, nosotros sabemos que en esta parte podemos representar que este alfarero es Dios. Cuando lo dice en el versículo 6, dice, ¿no podré yo hacer vosotros como este alfarero? Entonces representa a Dios. ¿Este barro a quién representa? A Israel, que está hablando precisamente con Jeremías. Y que entendemos que el alfarero tiene control sobre el barro. Por ende, también tiene control sobre nosotros. Sabemos que nosotros somos ese barro que estamos entregados a nuestro Dios para que Él pueda hacer como nosotros, como a Él mejor le parezca. Al final de la situación de conclusión es Dios. ¿Quién somos nosotros para cuestionar a aquel que ha creado el universo? De hecho, nos lleva al punto número 2 que está correlacionado. Dios moldea y corrige. ¿Qué quiere decir? La nación de Israel había sido rebelde. Como sabemos, en muchas de estas ocasiones Israel comete pecado y Dios tiene todo el derecho de poder hacer una disciplina. Por eso también es cercada. Pero también no solamente Él imparte disciplina, sino también restaura. Y sobre todo, cuando uno se arrepiente, esto sucede. Restaura. Que nos lleva a saber estos 2 puntos, la lectura bíblica del alfarero y el barro, pues es una lección de humildad, primeramente para Israel, que son las palabras a las que se le están dando, pero también a nosotros, porque nosotros somos parte de este mismo Israel espiritual. Entonces Dios, en toda su potestad, puede levantar, puede destruir y también reconstruir a una nación. La analogía del poder de Dios en remodelar o rehacer a Israel según su voluntad. Ahí es donde vamos a encontrar precisamente también una forma de eufemismo. Precisamente el eufemismo se logra ver cuando podemos hablar o cuando lo podemos leer, precisamente escucharlo. Pero ahorita he tomado de ejemplo la lectura bíblica para que veamos que hay un eufemismo, pero en la forma en la cómo se reciben las cosas. Quizá no va a ser el mejor punto porque todavía está mucho más explícito en el versículo para memorizar y en otras lecturas de las Sagradas Escrituras, lo que sí se puede ver exactamente que es un eufemismo. Pero aquí sí se logra observar que hay uno en forma de lo que se puede ver en lo que está diciendo. Hay un versículo, en la parte del versículo de Jeremías 18, dice así, la frase dice, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. Quisiera que pudiéramos ver que un eufemismo es una forma de suavizar o hacer más tolerable una realidad que en ocasiones puede ser dura, pero también incómoda para aquel que lo está escuchando. Ahorita vamos a ver lo que significa precisamente la palabra eufemismo y qué es a lo que se refiere en su etimología. Pero sí, en conclusión, la lectura bíblica nos está diciendo es que hay que tener paciencia para que Dios pueda rehacernos a nosotros mismos. Veámonos entonces como este barro, y ya habíamos hablado un poco en la predicación del sábado pasado precisamente con nuestro hermano Rubén,
He ahí la importancia de poder entregarnos a Dios. Si nosotros creemos en la Biblia, entonces creemos que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. ¿El barro podría decirle algo al alfarero de cómo debe de ser la misma situación? Definitivamente no. Y entonces, si no podemos hacer algo, nuestro camino está situado en esta confianza plena hacia lo que es nuestro Creador. Tenemos que tenerlo muy en cuenta porque sabiendo nuestro papel en la creación, pues solamente nos queda aceptar este mismo punto. Y no solamente aceptarlo, sino sentirlo y poder transmitirlo. Jeremías 18, en el versículo número que yo les leía, en el versículo número 4, que dice: y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. Podemos ver en este caso que en lugar de hablar directamente de una destrucción o de un juicio, un castigo que debería de recibir Israel, Dios utiliza entonces, por medio de las Sagradas Escrituras, una imagen, la imagen del alfarero. Esto es un punto de cómo podríamos adentrarnos a ver lo que es un eufemismo. No está diciendo directamente que va a caer este castigo sobre el pueblo de Israel, sino está ocupando la imagen del alfarero para poder dar a entender esta idea. Ahí vamos viendo un poco qué es lo que quiere decir esta figura de retórica. En lugar de decir que va a castigar, dice restaurar. La palabra que está ocupando es restaurar, es rehacer. Entonces, dice después, el vaso se había roto, es decir, que entonces había cometido errores. Es una forma de dirigirse, también en forma de eufemismo, que había de dirigirse de esta propia manera. Quizá podríamos confundirnos un poco con lo que es una metáfora o una analogía, lo que podríamos encontrar en Jeremías 18, muy cierto, pero lo que comento es que precisamente sí nos puede dar una idea de ver cómo es que va a funcionar esta figura de retórica. En el texto de memoria vamos a ver qué es lo que se está refiriendo. Antes de eso, vamos a pasar con nuestros hermanos de la parte derecha, que puedan asimismo dar su texto de memoria. Génesis, en su capítulo número 4, verso 25. Mi hermano Prócoro se acerca con el micrófono, le damos muchas gracias y adelante, mi hermana Almira. Gracias. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25, amén. Amén. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25, amén. Amén. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó por nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25, amén. Amén. Y conoció de nuevo Abel a su mujer, la cual parió un hijo, llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató este hijo, Caín. Génesis 4:25, amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Francisco. Pasamos con mis hermanos en la parte de atrás. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le parió un hijo, que llamó Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido simiente que la de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25, amén. Amén. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le parió un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25, amén. Amén. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Éxodo 4:25, amén. Amén. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le parió un hijo,
y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25, amén. Amén. Y conoció de la cual parió un hijo y llamó su nombre Sed, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25, amén. Amén. Vamos a pasar con mis hermanos de mi lado izquierdo. Por favor, también tengan a bien a ponerse de pie los que tengan su texto de memoria. Y conoció de nuevo Abraham a su mujer, a Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25, amén. Amén. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual parió un hijo, al cual llamó Set, porque dijo ella, Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25, amén. Amén. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le parió un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:26, amén. Amén. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25, amén. Amén. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25, amén. Amén. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25, amén. Amén. Vamos a pasar con mis hermanos de la parte de arriba de la iglesia. También se acerca nuestro hermano con el micrófono. Por favor, tengan a bien a ponerse de pie aquellos que tengan su texto de memoria. Y conoció Abraham de nuevo a su mujer, la cual le parió un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a cual mató Caín. Génesis 4:25, amén. Amén. Y conoció de nuevo Adán a su mujer y parió un hijo, al cual llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25, amén. Amén. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamólo por nombre Set. Y conoció de nuevo Adán a su mujer y parió un hijo, al cual llamó Set, porque Dios, dijo ella,
me ha sustituido simiente en lugar de Abel, al cual mató Caín. Génesis 4:25. Amén. Amén. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le parió un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25. Amén. Amén. Y conoció de nuevo a Adán, mujer, y parió un hijo, en la cual llamó Sed, su nombre es Sed. Porque Dios dijo, ya me has sustituido otra simiente en lugar de Abel que mató a Caín. Génesis 4:25. Amén. Amén. Son todos nuestros hermanos. Dios bendiga su esfuerzo de cada uno de ustedes por haber dado este versículo para memorizar a nuestro Dios. ¿Qué dice entonces Génesis 4 en su capítulo 25? Es una historia que conocemos. Después de este trágico evento en el cual Abel, hijo de Caín, es asesinado por Caín, estos dos hijos de sus padres, Adán y Eva, pues Dios sustituye a Abel, quien había sido asesinado. De hecho, ¿qué significa el nombre de Set, mis queridos hermanos? Sustitución, sustituido, o también se puede entender como designado. Entonces, hace mucha relación a lo que ha sucedido en este punto. Hay una restauración siempre después de la pérdida. Quisiera que entonces tomemos unos breves minutos para hablar de eso. Después de que nosotros tenemos o perdemos algo, un ser querido en este mundo terrenal en el cual estamos viviendo, Dios siempre escucha nuestro dolor y asimismo cuando nos ponemos como ese barro, Él permite que nosotros podamos tener después una redención, una sustitución de este propio dolor, ya sea encontrando deleite en sus mandamientos o en alguna forma espiritual que Él ponga. Así sucede y así ha hecho en el primer ejemplo de la Biblia, en los primeros capítulos. Esto sucede en el capítulo número 4, pero entonces no estamos hablando de lo que es un reemplazo. No es un reemplazo, Set no es un reemplazo en un sentido emocional, sino es todavía mucho más importante, porque de su descendencia, ¿de quién proviene? ¿De dónde? De la descendencia de Set. ¿Qué personaje tan importante viene al mundo? ¿Quién es, mis queridos hermanos? Vamos a leer precisamente Génesis Lucas capítulo número 3, verso 38, para que veamos que Set no es un reemplazo solamente, sino tiene una importancia muy grande. Dice Lucas en su capítulo número 3, verso 38. Dice que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Dios. ¿De quién está hablando este versículo? Vamos a ponernos en el versículo en el cual se está hablando precisamente porque cae desde la descendencia de Jesús. Dice el 23, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. Y de Elí empieza a pasar por grandes personajes como Nahum, empieza a hablar también del propio David, que fue de Jesé, su padre de David, precisamente también de Salomón, de esta misma descendencia, de Abinadab, y después empieza a decir que también viene de Matusalá, que fue de Enoc, que fue de Yared, y al final en el versículo 38, que precisamente de Enos, el cual también había sido entonces familia de Set, y precisamente de Adán. Esta es la relevancia que tiene entonces también la descendencia de Set, porque precisamente de hecho ahí se describe que estos hombres en el capítulo 4 versículo 26 de Génesis dice que la descendencia de Set son hombres que se acercan a Dios, que son personas que son hombres de Dios, lo cual implica precisamente que hay una descendencia la cual es más allegada al Creador, que busca más una propia conexión
en comparación a la descendencia pues, de Caín, que precisamente se distancia de nuestro padre. Ahora, esto lo hemos visto como un aprendizaje referente a Génesis 4:25. Cuando nosotros vivamos esta situación, sabemos que puede hacer. ¿Pero por qué está puesta? Porque también tiene una relación con la lectura bíblica. Está hablando precisamente la palabra de restituir, también lo encontramos. Porque ¿qué hay? Sí, hay un eufemismo y se puede ver un poco más cuando se suaviza una realidad. ¿Cuál es la realidad dolorosa que está sucediendo en Génesis 4:25? Que precisamente Caín había matado a Abel, había muerto. Eso es lo que está sucediendo. Y entonces, lo que implica, dice, Dios me ha sustituido, dice la palabra sustituido, otro hijo en lugar de Abel. En vez de decir directamente, Dios me dio otro hijo porque Abel fue asesinado brutalmente por su hermano, así no lo dice la Escritura, sino ocupa el verbo, ¿cuál? Sustituir, que precisamente funciona en la literatura para poder dar a entender un eufemismo. ¿Qué quiere decir sustituir? Que lo cambió en este punto. Está hablando de esta misma manera. Suena como menos duro que directamente hablar de decir asesinato en vez de la palabra sustituir. Ahí está el eufemismo. En vez de que mencione esta pérdida tan trágica de un hijo a manos del otro, pues vemos que es sustituido para expresar de una manera diferente, una manera un poco más quizás suave en el punto en el cual está hablando hacia Eva, y yo creo que aquí podemos ver precisamente esto, y no solamente aquí, sino hay otro punto, dice, y conoció de nuevo. ¿Qué quiere decir y conoció de nuevo? Que tuvieron relaciones. De hecho, vamos a ver que no solamente en la Biblia aparece como y conoció de nuevo, sino como que también se allegó o su simiente. Tiene muchas palabras en el cual esto sí es el eufemismo, es el buen discurso, que como vamos a ver qué significa esa misma palabra. Vamos a leer, darle lectura al párrafo número 1 y párrafo número 2, que son juntamente mi hermana Adelina en la parte del frente. Le pido a mi hermano Prócoro me pueda apoyar, por favor, a que podamos darle lectura al primer párrafo y también el segundo. Sí, por favor, el 1 y el 2. En la actualidad escuchamos frases como crecimiento negativo, daños colaterales, interrupción voluntaria del embarazo, personas de color, estar bajo la influencia del alcohol, tener regla, etc. Estas expresiones buscan informar situaciones que viven las personas con un lenguaje decoroso, pues una descripción literal de ciertas circunstancias o contextos podría parecer malsonantes o duro. Un eufemismo del griego tal, bien bueno y hablar es una expresión lingüística que tiene la intención de manifestar de una forma suave o decorosa una idea cuya expresión franca sería dura o malsonante. Por ejemplo, en las frases del párrafo anterior, su descripción más literal sería de crecimiento, muertes de civiles, aborto, persona negra, estar borracho y menstruación. Muchas gracias por ayudarme con esta lectura de los primeros 2 párrafos. Entonces, ¿qué sabemos acerca del eufemismo ahorita? Es primero, número 1, una figura de retórica, ¿no es así? Hay muchas figuras de retórica, de verdad a mí me llama mucho la atención, tantas que pueden encontrar, son muy fascinantes de poder ver. Pero también dice que consiste en sustituir una palabra o una expresión que cómo puede resultar de primera, desagradable, ofensiva, incómoda, por otra que puede ser menos directa. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que precisamente la palabra eufemismo, como ya lo decía la lectura bíblica, proviene del griego antiguo, el cual es eufemismos, que a su vez se compone de 2 partes que acabamos de leer. La primera parte, eu, que significa... ¿Qué significa eu? Bueno o bien. Y después feme, que significa hablar
o discurso. Entonces, ¿qué significa eufemismo? Literalmente, buen discurso o hablar bien. Originalmente se refería a la acción de usar palabras agradables o suaves para evitar decir algo que podría ser ofensivo. Esto lo estamos viendo en relación a lo que hoy entendemos en el conocimiento de este mundo, que es lo que encontramos la palabra eufemismo. Tiene esto también una parte, un propósito. Ahora que hemos definido qué significa y por qué lo utilizamos, podemos ver que quizá muchos de nosotros lo ocupamos en muchas circunstancias de nuestra vida, y ahí está el propósito de un eufemismo, los cuales he querido poner yo 3. El primero es que puede, como ya lo leímos, suavizar situaciones difíciles como la puede ser la muerte, el sufrimiento, una enfermedad o hasta pobreza. Por ejemplo, muchos de nosotros, en lugar de decir murió, podemos ocupar la palabra partió o falleció. Eso es una parte de un eufemismo. Nosotros los ocupamos diariamente y no sabemos que estamos a veces tratando de esta figura de retórica. Por ejemplo, cuando evitamos ofender a alguien, yo creo que eso siempre está presente. Nosotros no hacemos o no buscamos el ofender a alguien con nuestras palabras. Entonces evitamos palabras que podrían considerarse groseras, en otro punto vulgares o hasta políticamente incorrectas. Por ejemplo, podríamos decir persona mayor o persona de edad avanzada en lugar de decir senil, que senil también es una palabra que, aunque es un término médico, su uso coloquial también puede ser tomado como un uso peyorativo. Ahorita vamos a ver qué significa la palabra peyorativo, pero este término que es senil, quizá en lo coloquial a veces no es lo mejor ocuparlo. Es un término médico, pero quizá ocupamos el recurso de la figura de retórica, la cual es eufemismo, como lo estamos viendo, para poder decir mejor persona mayor o persona de edad avanzada. ¿Qué buscamos con un eufemismo? Entonces, el bienestar de alguien más. Buscamos que no se sienta ofendido, que podamos una situación la cual podría hacer que sienta mal esa persona al recordar la muerte de un ser querido y no ocupamos estas frases. Busquemos cuidar su susceptibilidad. Por supuesto, otra razón importante por la cual existe esta figura de retórica es una razón social y una razón cultural. Es común cuando se tratan temas como por el dinero, ya lo decía aquí el párrafo, la sexualidad, la propia religión, y donde algunas expresiones pues pueden ser incómodas directa hasta cierta audiencia. Y no hay que espantarnos de esta misma situación. Es muy común en el momento en el que hablamos con muchas personas que quizá nosotros no queremos dar a entender algo, pero tenemos que ocupar estos eufemismos para poder herir y tocar temas sensibles, como lo podrían ser algunas leyes, que no debería de ser quizá, y ahorita y en algún punto del aprendizaje vamos a ver que el eufemismo, usarlo, así es bueno, pero también tiene riesgos. Hay que saber ocuparlo porque también puede ser algo peligroso estar ocupando este tipo de figura de retórica sin tener la razón o sin tenerla en cuenta. Así es como está implícita esta figura. Pero entonces, ¿cómo va a funcionar el eufemismo? Por ejemplo, cuando decimos de edad avanzada, como les comentaba, suena mucho más respetuoso en culturas donde se valora el respeto hacia los ancianos. Hay personas o hermanos que no les gusta que les digan abuelos o ancianos. Entonces, si a ellos quizá de esta manera se sienten ofendidos en algún tipo de circunstancia, pues qué mejor que buscar esta figura de retórica y poder cambiarlo como de edad avanzada. La clave, sobre todo, de ocupar un eufemismo está en desplazar el enfoque. Si queremos saber ocupar esta figura de retórica, entonces tenemos que buscar desplazar el enfoque de lo que se está hablando. En lugar, por ejemplo, de yo centrarme en el aspecto negativo o crudo de lo que haya sucedido, ¿qué busco? Redirijo la atención de quien estoy hablando hacia una visión más suave o más aceptable de la propia realidad. ¿Y cómo voy a lograr entonces yo que se desplace el enfoque? ¿Qué herramientas tengo para desplazar el enfoque?
pues cambiar de palabras, usar términos menos directos o, por ejemplo, hacer una omisión o como también se conoce como un circunloquio. Esto quiere decir que es cuando ocupas muchas palabras para dar a entender algo que hubiese podido expresarse pues de una manera más breve. Algunos podrían comentarlo comúnmente como rodeo. Otras palabras podrían haber, no las voy a mencionar, pero seguramente es parte de la cultura en la que nosotros nos desenvolvemos, pero podemos ocupar esta herramienta, la cual es un circunloquio, para poder ocupar un poco más de palabras sin tocar ese mismo punto. Eso puede ser muy importante a la hora de desplazar el enfoque y poder lograr hacer un buen eufemismo. Y sobre todo, el último punto que yo pondría es que necesitamos una culturalización para poder ocupar bien un eufemismo, porque si no, podríamos estar equivocados. Si nosotros tenemos nuestras reglas escritas para aquí y quiero ocupar estas mismas reglas en otro país, entonces no voy a lograr el objetivo de usar bien la figura de retórica, porque quizá aquí o en otros lados esta misma palabra puede significar o puede ser más peyorativa en algunos lugares. Entonces no podemos tomar siempre nuestras reglas como una base para poder ocupar esta figura de retórica. Por eso comento, hay que culturalizarse para saber ocupar esta figura de retórica. O más o menos, como, si vamos a hablar con un público que es disperso y no sabemos de dónde provienen, pues entonces ocupamos este término de cambiar palabras, utilizar palabras que son más comunes o propias de un discurso. Esto lo vamos a ver precisamente en el párrafo número 3. ¿Alguien que me pueda ayudar en el párrafo número 3? Mi hermano me alzó la mano en la parte de arriba. Deme un segundo en lo que llega el micrófono y después tomo en cuenta a mi hermana aquí en la parte del frente que también alzó. La lectura bíblica nos demuestra que no puede haber cuestionamientos para Dios respecto a su forma de expresarse hacia las personas cuando cometen un error, pues Él tiene el poder para moldear o modificar la esencia de todo ser viviente o realizar lo que Él considere mejor. Jeremías 18:6. Dios expresa de forma directa, indirecta, decorosa, franca o de forma que considere necesaria para lograr el efecto que pretende. Hermano. Adelante. Sí, hermano, quería aportar otra forma, es una forma culta del Señor, porque curiosamente mi suegra era una persona muy modesta, pero aprendió a leer con las Sagradas Escrituras. Entonces yo la considero una persona muy culta y quiero aportar una forma en la cual el Señor habla de forma así, pues muy culta. Está en Levítico capítulo 18 y hay mucha forma en la cual el Señor trata de describir pues cuestiones duras de manera, ¿cómo se puede decir? Suave. Dice así, vamos a tomar desde el 15, dice, la desnudez de tu nuera no descubrirás, la mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Y para no ser tan largo, dice así, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. O sea, esa forma de decir la desnudez. Aunque después hace alusión, donde pues lo narra más específico, dice en 18, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Entonces, de una manera suave, está diciendo de no descubrir la desnudez, porque siempre yo tenía la duda en la cuestión de Noé,
cuando dice que su hijo lo ve desnudo. Entonces, yo digo, pues, ¿quién no? Yo te puedo asegurar que tú como joven alguna vez has visto a tu papá desnudo por accidente o X, y eso no implica algo malo, pero en estas ocasiones sí. Bueno, esa es mi aportación, hermano. Muchas gracias, hermano, por también aportar a esta parte. Yo quisiera que pudiéramos también quedarnos en lo que dice el párrafo número 3, y es que nosotros no podemos hacer un cuestionamiento hacia cómo Dios ocupa estas figuras para poder expresarse. Ya lo decía yo, Él es el alfarero y nosotros somos esta masa a la cual Él ocupa. Entonces, ¿quién somos nosotros para decir cuándo debe de expresarse de una misma manera? Por supuesto que también vemos, y es parte de la riqueza que tiene la Sagrada Escritura de una manera literaria, en la cual pues de pronto vemos que sí ocupa eufemismos, de pronto, como dice aquí, también suele ser un poco más directa, decorosa, o a veces hasta un poco más franca, porque así debe de ser. Nosotros como seres humanos, pues no vamos a también a funcionar si nos están comentando, nos hablan a pura razón de eufemismo. Quizá a veces necesitamos, sí, esta parte de que nos pongan en una realidad, ser francos, porque si no somos francos a veces con nuestro hermano para poder darle algún consejo, pues muy difícilmente vamos a poder cambiar ese mismo punto. Por eso lo vemos. Ahorita ocupamos esta misma parte para poder ver. Ahora, nosotros como seres humanos nos preocupamos para poder llevar a cabo esta figura de retórica pues de la mejor manera. Yo quisiera pudiéramos ver en la siguiente diapositiva que también existen algunos, dice el título, tipos de eufemismo. Propiamente no es que sean tipos, porque eufemismo solamente hay uno, sino en dónde se suelen desenvolver más comúnmente. El primer punto es que encontramos muchos eufemismos sociales, que quiere decir que están relacionados con los temas que a nosotros nos incumben como sociedad, que a veces pueden ser incómodos. Por ejemplo, he querido poner aquí persona de recursos limitados, en vez de poder ir a mencionar, este hermano es pobre. Eso suena muy fuerte y quizá pudiéramos herir su sentimiento al decirle de esta manera. También tiene que ver mucho con el tipo de persona que lo recibe, ¿no? Alguno me podría decir, no, hermano, pues usted lo que está comentando, la verdad es que a mí no me dolería cómo me lo comenten, pero ese es su caso. Por eso estamos hablando, la figura de retórica por algo existe, no existe porque a algún hermano pues no le duele que le hablen de una manera franca, pero no todos somos iguales. Entonces hay un ejemplo. Persona de recursos limitados es un punto en el que vemos, en vez del lugar de decir, ese hermano es pobre. También se desenvuelve mucho en un eufemismo político. Se utilizan, por ejemplo, cuando decimos daños colaterales, suelemos escuchar esa frase cuando vemos las noticias, en vez de decir pues muerte de civiles, por ejemplo, hablando en un contexto de guerra. Hubo guerra y hubo algunos daños colaterales. Esto que acabo de decir es una forma de expresarme en eufemismo, en vez de decir hubo guerra y murieron muchos seres humanos en esta misma. Ahí no estaría haciendo caso de este mismo recurso. Y el punto número 3, donde más lo vemos, también es en los eufemismos clínicos. Por ejemplo, cuando hay una condición médica, intentamos a comunicarlo o expresarlo de una manera más suave. Por ejemplo, como es diferente cuando se nos acercan y nos dicen, pues tienes una enfermedad con un padecimiento terminal, en lugar de decir, bueno, tienes una enfermedad y te vas a morir. Es muy diferente, se cuida esa susceptibilidad de las personas y se encuentra en muchos tipos. Estos son 3 tipos de eufemismos que hemos podido ver y aquí entonces radica en su importancia. Tienen una función importante. ¿En dónde? En la comunicación humana, en la comunicación entre nosotros. Nos permite entonces tratar estos temas delicados sin encontrar un conflicto emocional o también social a manera inmediata. Por ejemplo, en la diplomacia, los eufemismos a veces pueden también suavizar críticas y mantener pues relaciones cordiales, de maneras en las que pues estamos teniendo roces y para comunicarnos. Y como yo sé que lo primero que le voy a decir a un hermano, si ya tenemos un roce anterior, pues voy a tener que ocupar de esta figura de retórica para poder ayudarle. Mi hermano Mauro me alza la mano para poder tener una participación. Ya se acerca mi hermano Prócoro con el micrófono. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a Dentro de esos eufemismos, como usted ha dicho,
Por ejemplo, en el idioma inglés inventaron la palabra casualties para decir eso que está traduciendo el español como muerte de civiles, que era cuando, pues naturalmente, en una guerra como Vietnam o Corea, se lanzaban bombas y morían civiles. Entonces trataban de explicar los militares que su objetivo no era matar civiles, pero que estaban ahí como por casualidad. Entonces le pusieron casualties. Muchas gracias por su aportación. Definitivamente que es una manera como podemos ver los eufemismos y por supuesto que estos son lo que buscan es ser más diplomáticos, porque imagínense que cuando habláramos de esta manera pensáramos y no quisiéramos ocupar esta figura de retórica y en nuestra mente pensáramos y dijéramos, bueno, no voy a ocupar y los que me escuchen deben de entenderlo de la manera que más o mejor les pueda parecer. Estaríamos cayendo en un error, porque entonces lo que pasaría es que evidentemente heriríamos a muchas personas, pero nuestro mensaje no quedaría en el lugar que queremos que quede, que donde debe de estar situado, porque entonces pues voy a poner el ejemplo de que alguien está dando un discurso y no se preocupa por esta parte o figura de retórica, pues precisamente va a llegar alguien y le va a comentar, oye, pues mira, la verdad es que no me gustó cómo comentaste esta misma parte, considero que fue algo ofensivo hacia mí. Entonces, si queremos evitar eso y que mejor se quede con lo que realmente debió de haber aprendido, que debe de ser el consejo, pues entonces podemos ocupar esta figura de retórica. Mi hermano Ariel Zárate también tiene una participación y puede ponerse de pie para que ya llegue el micrófono y usted también pueda aportar en esta lección. Gracias, hermano. Pues a mí lo que me parece es que justamente esto de los eufemismos pero sobre todo del cómo los significados que muchos le atribuyen a las palabras, pues es digno de tomarse muy en cuenta, porque algo que de hecho en la universidad estudiábamos bastante en la literatura es que varios de estos eufemismos se han ocupado justamente porque varias de las palabras que antes se ocupaban con el tiempo pues se le fueron cambiando el significado al grado de volverse incluso como estereotipos, ¿no? Muchos sabemos que antes se ocupaba, por ejemplo, retrasado mental y hoy en día más bien se le dice de capacidades diferentes o como cuando antes se llamaba manicomio y hoy en día se le prefiere llamar hospital psiquiátrico. Entonces, varias de estas palabras nos podemos dar cuenta de que como a través del tiempo muchos incluso las ocupan como adjetivos calificativos de una manera pues no muy buena, así con el objetivo de insultar, al grado de que con el tiempo pues se van volviendo estos estereotipos ofensivos con los que pues han ofendido a muchas personas y es justo en ese momento cuando entran estos eufemismos para tratar de suavizar las palabras, pero muchas veces he visto cómo el ciclo se vuelve a repetir. Hoy en día incluso la palabra procrastinar puede sonar muy técnica, pero hoy en día he visto cómo muchos incluso ya la toman como ofensivo, pues obviamente significa como perezoso, flojo y todo eso. Entonces yo digo que es un asunto digno de tomarse bastante en cuenta con el objetivo de que pues evitar que ciertas cosas se vuelvan estereotipos y justamente con ello pues manejar nuestro lenguaje. Muchas gracias, hermano Ariel, por su participación y estoy de acuerdo en este mismo punto. Los eufemismos que encontramos en la sociedad y en estos ámbitos están moldeados precisamente por el contexto de la cultura en donde estamos, porque precisamente lo que aquí podría ser un eufemismo, en otro lugar no lo podría hacer, porque es una palabra que está común o está en su cotidianidad. Pero lo que sí es que, por ejemplo, no podemos poner ¿cómo podemos llamarlo? Juzgar esta misma parte en las Sagradas Escrituras, porque en las Sagradas Escrituras nosotros no podemos hacer eso, porque entendemos y creemos que es de una forma que está inspirada divinamente. Entonces, a pesar de que haya traspasado años o que la cultura en donde fue escrita haya sido diferente, no somos nosotros quien para poder decir
Dios no debió de escribir de esa misma manera, no lo debió de expresar de esa misma forma, porque Él sabría que en algún futuro nosotros tendríamos problema con eso. Eso no cabe en este mismo punto, porque no podemos hacer estos cuestionamientos. Es prácticamente parte de lo que es un fundamento de fe, si nosotros creemos que realmente Dios es aquel que nos creó. Nosotros entonces tenemos que aceptar este mismo punto en el cual existen muchas formas para poder referirse y así se ocupan en la Biblia. Pudiéramos ver en la siguiente diapositiva algunos ejemplos de poder ver cómo son los más comunes en este día. Por ejemplo, ya tocábamos mucho el de la muerte, ¿no es así? El eufemismo, pues sería pasar mejor vida, o que algunos ponen descanse en paz, ¿no? Que nosotros, pues obviamente sabemos que el muerto está, y no nos referimos de esta misma manera, sino es una forma en la cual también podemos decir que pues ha partido, que no está entre nosotros. Pero pues sería directamente poder decir morir, o hasta algunas mentes comentar, pues falleció. De hecho, yo todavía pensaría que falleció es un poco más coloquial, todavía se puede tomar mucho mejor que a veces decir algo, una realidad más cruda, pero evidentemente, como les estoy comentando, esto tiene que ver mucho con la persona con la que estamos hablando y cómo nos estamos relacionando nosotros. A manera de discurso serían estos en una forma muy base. Por ejemplo, cuando alguien se despide de su trabajo, un eufemismo podría ser que hubo una reestructuración de personal, ¿no? ¿A quién no le ha llegado esta noticia? Vamos a tener una reestructuración personal. Pues, ¿qué quiere decir? Que pues nos van a despedir, que nos van a mover de ese mismo lugar, o que ha terminado en tu contrato, o toca el momento de darse de baja. Este punto pues es prácticamente como que nos están dando las gracias y pues nos van a hacer que pues ya no estemos ahí. Directamente pues sería, bueno, pues te vamos a echar de este trabajo. Así sería de una manera en la cual no estamos ocupando la figura. Por ejemplo, en los problemas económicos, pues bueno, yo sí me puedo expresar, pues puedo tener dificultades económicas, ¿no? Estoy pasando por un momento financiero el cual no es muy apto. Eso sería una manera de decir el eufemismo, y pues directo sería decir, pues soy pobre o estoy en la rutina. Aquí no venimos a encasillar si está bien o está mal decirlo de esa misma manera, porque ese no es el fin de la lección de la escuela sabática. Luego, por ejemplo, tenemos en las condiciones físicas, eufemismo parecía decir una persona que sufre sobrepeso, o a veces escuchamos mucho la complexión. Él es de complexión robusta, en vez de comentar, porque a veces cuando queremos a decir adjetivos calificativos hacia una persona es donde más debemos de tener cuidado, porque no sabemos qué puntos a esa persona les duele que le comenten, en vez de decir directamente gordo o está obeso. Tendemos a decir pues otro tipo de palabras. Esto yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, y pues ahora que hemos visto estos ejemplos en la vida, en donde nos desarrollamos, es necesario también veamos los que están, y pues los que hoy nos llaman, los que están en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué dice Génesis 49 en su versículo 33. Acompáñenme con sus Sagradas Escrituras, aquellos que la tengan a la mano, y ayúdenme a situarnos en el versículo 49, verso número 33. Dice así: y como acabó Jacob de dar órdenes a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. ¿Qué quiere decir aquí? Cuando dice que en otras versiones dice que fue recogido a su pueblo. Recoger entonces con sus padres es una forma también en la cual decir que se iba a reunir con estos ancestros. Por ejemplo, Génesis en su versículo número 16, este es mucho más claro. Dice el versículo número 2. Génesis 16, verso 2. Dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, ruégote que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. ¿Dónde está el eufemismo? En el versículo número 2. ¿En dónde? En donde dice entres a mi sierva. En un contexto está hablando de una relación sexual. Te ruego te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. El verbo allegarse o el verbo entrar es un eufemismo que describe ¿qué? El acto sexual, el acto de una manera indirecta, que es lo que yo les comentaba en un principio, ocupar palabras que no son directas por indirectas. Por ejemplo, dice Génesis, versículo 15, en una página atrás, el versículo número 5.
Y sacóle fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Podríamos quizá algunos encontrar en esta parte del punto, en la simiente, algunos en hebreo, de hecho, esta palabra en vez de simiente aparece como semilla. Y es una forma de poder también entender que es parte de sus hijos, de sus próximas generaciones. Entonces, aquí sí podemos ver algunos que también, pues obviamente, están hablando sobre actos, por ejemplo, de reproducción, actos de llevar la ley, así que se comenta, por ejemplo, cuando se habla de la menstruación o de algunos otros tipos de temas. El párrafo número 4 es muy explícito referente a esto. Mi hermana en la parte de aquí, de adelante, ella me había comentado que quería apoyar con el párrafo número 4 y mi hermano Prócoro se va a acercar con el micrófono. Le pido que a mi hermana se pueda poner de pie. Pasa a vos. Pasa a vos. Sin embargo, en algunos versículos de la Biblia encontramos eufemismos como los siguientes: y conoció, tuvo relaciones sexuales. De nuevo Adán a su mujer, la cual le parió un hijo. Génesis 4:25. Sin duda, él cubre sus pies, hace sus necesidades en la sala de verano. Jueces 3:24. Ningún varón se llegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez, tener relaciones sexuales. Levítico 18:6. No me puedo levantar delante de ti, pues estoy en la costumbre de las mujeres, menstruando. Génesis 31:35. Todos estos eufemismos se utilizan para describir cortésmente situaciones circunstancias o contextos que al describirse de forma literal podría parecer que se hace uso de un lenguaje inapropiado, incómodo u ofensivo. Muchas gracias por apoyarme en la lectura. Ya vemos aquí, dice, y conoció, refiriéndose entonces a que tuvo pues relaciones sexuales. Dice, en el cual también, sin duda, él cubre sus pies, haciéndose referencia a que está haciendo sus necesidades. De hecho, precisamente también cuando está ocupando aquí la misma Biblia, hace sus necesidades, pues está hablando de un eufemismo para no decir precisamente lo que lleva el propio acto. Después, ningún varón llegue a tener a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez, pues tener relaciones sexuales. Es una forma también de decir, descubrir la desnudez, es ese mismo punto. Que se suele ocupar en algunas ocasiones de las Sagradas Escrituras, o en la costumbre de las mujeres, como dice Levítico, que se está refiriendo pues precisamente al punto de que está llevando pues este ciclo normal del ser humano, el cual es la menstruación. Y bueno, yo les había comentado que también hay que tener en cuenta que cuando vemos estos, ocupamos eufemismos, hay riesgos, porque hay que también saberlos ocupar de una manera pues correcta. En la siguiente diapositiva yo pongo 3 puntos en los cuales pues pueden ser útiles para poder también tener y saber cuáles son las desventajas al ocupar en un eufemismo de una manera muy constante. Por ejemplo, la ambigüedad. A veces el eufemismo puede hacer que el mensaje sea menos claro o que por supuesto también se malinterprete. Cuando alguien, es como hablar, precisamente ocupamos este rodeo que yo les había ocupado, que también puede ser una ayuda, pero pudiéramos entonces también estar cayendo en una ambigüedad y por estar dando tanto rodeo, pues no podríamos llegar al punto que queremos expresarnos y entonces pudieran suceder malinterpretaciones. Ahora, otro punto, otro riesgo del cual ocupar esta figura de retórica podría traernos es que podemos minimizar realidades serias. En algunos casos el uso excesivo de eufemismos puede minimizar problemas serios. Y pongo un ejemplo, hablar de ajustes económicos en lugar de recortes de empleo puede esconder la gravedad de una situación cuando no los comentan. Por ejemplo, es muy ambiguo, o también podríamos decir que ahí se minimiza cuando precisamente digo, es que estoy pasando por problemas económicos y nada más lo dejo ahí, cuando realmente quizá el hermano pues no tiene para poder sustentar o para poder tener una comida
ese es un problema. Ocupó un eufemismo para dar a entender esta idea, pero entonces también puede minimizar una realidad. Y por supuesto que encontramos algo más peligroso, que ser deshonesto cuando ocupamos un eufemismo, porque puede ser una herramienta que también puede esconder la verdad o disfrazar un hecho. Por supuesto que también puede ser un hecho incómodo, pero disfraza un hecho, lo que puede llevar a una falta pues de transparencia. Por ejemplo, ya lo decíamos, ¿no? Cuando vemos en la guerra, pues estamos disfrazando también en ese punto, ¿no? Cuando escuchamos las noticias y nos dijeron, no, pues es que hubieron daños colaterales, y pues están manipulando este mismo punto en que a veces podría caer en la deshonestidad. Entonces, vemos que ocupar nosotros tenemos riesgos, y son 3 que la verdad es que hay que tenerlos muy en cuenta, no son para poder tomarse a la ligera, porque si entonces vamos a ocupar esta herramienta tan bonita que es como esta figura de retórica, porque hasta embellece el lenguaje, de verdad. Ocupar eufemismo, como dices, es un buen discurso, hace que llegue mucho mejor, lo podemos ver en grandes oradores, pero podríamos entonces también estar acá llevando a cabo, pues, entrar en alguna ambigüedad, minimizar algo o hasta ser, pues, precisamente deshonestos. Ahora quiero que podamos pasar a una siguiente diapositiva. Atención, porque no solamente vamos a aprender una figura de retórica, la cual es eufemismo, sino también su contrario, lo cual es disfemismo, porque también existe eso. No nos vamos a quedar nada más con lo que viene aquí, sino vamos a ver que hay una diferencia. Un difemismo, ¿qué es? Es una expresión que se usa para nombrar una realidad de manera peyorativa. Yo les dije que íbamos a hablar sobre qué significa peyorativa, un segundo, pero también ¿cuál es la intención? Pues rebajarla en oposición al eufemismo. Los difemismos pueden estar motivados por muchas razones, como por el miedo, el desagrado, el odio, el desprecio, o también quizá hasta por el humor. Podríamos estar ocupando disfemismo cuando hacemos algún comentario acerca de algo. Ahorita vamos a ver qué es cuál el ejemplo. Pero yo les comentaba que precisamente qué es peyorativo. Pues bueno, para aquellos que tengamos la duda, peyorativo quiere decir también en un sinónimo despectivo. Este mismo punto es que el uso del lenguaje tiene una finalidad pues negativa para lo que se está designando. Es un recurso que utilizan algunos para poder incomodar o causar algún impacto, sobre todo también para etiquetar negativamente una situación, un disfemismo, cuando algo sucede de esa misma manera. Veíamos que de hecho pues había en la tabla ¿qué quiere decir? Por ejemplo, aquí de una manera más clara, eufemismo, persona con discapacidad auditiva. Esa es la forma de poder decirlo en eufemismo, para referirse pues, a una persona que no escucha. Y un disfemismo podría ser, por ejemplo, comida basura, comida chatarra, o le agregamos un adjetivo calificativo que pudiera ser con el hecho de poder etiquetarlo negativamente. Y pues, ¿qué está refiriéndose cuando hablamos en comida chatarra, comida basura? Pues nos estamos refiriendo a lo que podría ser la comida rápida. Eso es una forma de poderlo decir. Hay diferencia entonces. Ahora hemos aprendido que existe un eufemismo y su contraparte, que es un disfemismo, que también forma parte de la forma en la que nos expresamos, de nuestra lengua. Y por supuesto, pues de hecho hay que saber que el eufemismo como tal, en sus inicios, tiene un origen, el cual es en Grecia. Ahorita vamos a hablar un poco de eso porque tiene un trasfondo también muy diferente. Pero vamos a darle lectura para seguir avanzando el párrafo número 5, el penúltimo. Un hermano que me puede ayudar, mi hermana Carmen ha alzado la mano, le pido a mi hermano Procro me pueda apoyar. En el párrafo número 5. Dios nos pide cuidar nuestro lenguaje para mejorar la comunicación entre las personas, ya que la sociedad de nuestra época presenta mucha atención a la más mínima equivocación gramatical para desencadenar su enojo. Efesios 4:29, Proverbios 25:11. Incluso si consideramos la gran capacidad de réplica en redes sociales, la reacción del ofendido puede alcanzar dimensiones globales en muy corto tiempo. Gracias por ayudarme en la lectura. Precisamente estamos en unos momentos en los cuales pues hay que también
prestar mucha atención en la manera que nos comunicamos. Yo creo que eso debe de ser siempre y siempre ha sido en un momento. No es como que podamos etiquetar en algún momento que ahora, sino pues siempre hay que buscar esta misma parte. La retórica no es algo que acaba de existir hace unos años, viene desde mucho antes. Y no por ende, esta situación pues no significa que no existía o que ahora estamos en unos momentos en el cual pues se puede ocupar. Hay una diferente susceptibilidad, tampoco podemos negarla, pero lo que buscamos no es hablar de eso, sino entonces no nos vamos a centrar en lo que es el problema, sino cómo lo vamos a resolver. Está bien, la situación está de esta manera, entonces ¿qué hay en mí? No es conveniente quizá, o no será lo más prudente llegar y pues quejarme de lo que está sucediendo, ¿no? Pues empezar a culpar a otras personas de lo que está pasando. Eso no es lo que nos muestra las Sagradas Escrituras. Lo que nos muestra las Sagradas Escrituras es que hay muchas maneras entonces de expresarse. Dios lo ha ocupado de esa misma manera, nosotros también podemos ocuparlo de esa misma manera. ¿Qué es lo que nos hace ocupar figuras de retórica? Pues nos hace ser sagaces, nos hace ser mucho más inteligentes para poder llegar a persuadir de una manera correcta. Persuadir, pero no solamente para poder hacer un mal, sino una persuasión correcta como la que buscamos y que la que observamos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, yo les decía, el eufemismo en la antigua Grecia estaba relacionado, por ejemplo, con la superstición. O sea, tenía un contexto completamente diferente. Por ejemplo, ellos ocupaban eufemismo por el respeto en que cómo se comunicaban, por ejemplo, a sus dioses, porque ¿saben qué? Ellos tenían miedo de atraer el mal a través de palabras negativas o desagradables. Así funcionaba en la antigua Grecia. Las personas entonces evitaban mencionar directamente cosas malas o cosas peligrosas, como podría ser la muerte o los propios demonios, porque creían que al decir o hablar de esta manera los iban a invocar. Así es como comienzan en algunos inicios los propios eufemismos. En lugar de esto utilizaban, por ejemplo, términos mucho más suaves y positivos para ellos, en su perspectiva, a no ofender a las deidades que tenían estos pueblos o, por supuesto, a traer desgracias. Un ejemplo claro, pues ustedes saben que en la antigua Grecia hay un dios que se llama, un dios llamado Hades. Este dios estaba relacionado con la parte del inframundo. Entonces, Hades era de las figuras más temidas en lo que podría ser una mitología griega, pero por eso su nombre no se mencionaba directamente, porque tenían miedo a llamar la atención o que si comentaban el nombre de esto, harían que se atrajera la muerte. En lugar de eso, a Hades, por ejemplo, los antiguos griegos no se le referían así, sino le decían como el rico o el hospitalario, porque hacían alusión a las riquezas, por ejemplo, que tenía Hades en su perspectiva, que sabemos que eso no existe, pero en su perspectiva que tenía riquezas pues debajo de la tierra, como esos metales preciosos. Uso indirecto del lenguaje lo ocupaban para protegerse de lo que era un tema inquietante para ellos, como la muerte, el inframundo, precisamente todos estos aspectos. Así es como comienza, por ejemplo, el eufemismo, y es como lo comento, son diferentes en algunas culturas, todo tiene que ver en la forma en la que se mueve. Nosotros sabemos que esta manera no existe, nosotros no ocupamos el eufemismo, y ahí ha llegado, hay que saber de dónde viene y por qué, porque entonces podríamos estar cayendo también nosotros, y por eso lo he comentado, aparte de un hecho o un contexto histórico, sino porque podríamos nosotros estar diciendo, ay, bueno, no voy a mencionar esta palabra porque voy a ocupar el eufemismo porque me da miedo que pueda traer pues las malas vibras, ¿no? Esto es una manera errónea de poder pensar, de poder hablar. Esto no es el propósito entonces más correcto del eufemismo, porque entonces estaríamos ocupando esta figura de retórica como otro riesgo para poder hacer y creer en supersticiones, en creer en suertes o en azares, y este tipo de prácticas que pues sabemos que no son las recomendables porque evidentemente denotan un alejamiento hacia Dios, que no estamos entonces con esta relación con Él. Y cuando lo vemos, pues entonces nosotros lo enfocamos en lo que realmente es como está en la Biblia. El eufemismo entonces es para poder ayudar a alguien más, para poder darle ese enfoque, que él pueda ser utilizado de esta propia figura de retórica. Con el tiempo, el concepto de eufemismo se ha ampliado de maneras en las que pues ahora son expresiones que pues como ya lo mencionamos, que no pueden, para que no sean molestas, es un núcleo sobre todo para poder hablar bien, como lo dice la misma referencia de su
de la palabra, ¿no? La etimología. Buen discurso. Sobre todo que hay pues muchas críticas también a lo que puede ser el eufemismo, como muchas posturas que hay en la actualidad también tienen sus críticas, ya lo veíamos, el uso constante pues puede sensibilizar, son los que ocupan mucho las cadenas de televisoras, los radios, los medios que consumimos, pues para evitar estas tragedias o para mantener un poco más al pueblo cerrado, en el sentido de que pues no vayan a causar o no vayan a venir a decirme algo por lo como estoy actuando, entonces voy a ocupar eufemismos. Allí entonces también es un mal en una forma pues no adecuada de poder ocuparlo. Bien, último párrafo para pasar a la conclusión y cerrar estas ideas que hemos comentado. El párrafo número 6, un hermano que me puede apoyar, mi hermana Jocabet, ha alzado la mano y vamos a darle la oportunidad de también, si gusta aportar algo a la lección, adelante. Los eufemismos son herramientas muy útiles para facilitar la comunicación sin sobresaltos. También aumentan nuestro vocabulario, mejoran nuestra expresión, nos ayudan a exponer mejor nuestros puntos de vista y evitar malas interpretaciones, debido a que sustituyen palabras que podrían sugerir algo ofensivo o no placentero al oyente. Por supuesto, no debemos perder de vista que el uso excesivo de eufemismos puede ocultar la realidad o disfrazar lo que no se debe disfrazar. Pero esto evitará que cumplamos nuestra responsabilidad de siempre ser claros en nuestra comunicación, según Mateo 5:37. Muchas gracias, hermana Jocabet, por apoyarme en el último párrafo de esta lectura bíblica. Ya lo hemos visto, el mismo párrafo concuerda con lo que hemos platicado. El eufemismo, como figura de retórica, también es una herramienta. Su uso excesivo puede ocultar la realidad y entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? Y que no había yo mencionado porque hasta este punto es lo que es ser claros en nuestra comunicación. Ese es el punto que buscamos, ser claros, ocupando todo lo que hemos aprendido para poder llegar a causar el impacto. En la siguiente y última diapositiva podemos ver, y he puesto 5 puntos en los cuales podríamos meditar acerca de por qué es importante que hayamos tenido esta plática, esta lección, esta enseñanza de lo que es el eufemismo, porque es importante que yo lo vaya y lo comente. Número 1, porque va a mejorar la comunicación y nuestro tacto hacia la sociedad. Por ejemplo, en situaciones donde ya lo habíamos visto, hablar directamente puede causar un dolor, pues entonces hay que suavizar ese propio mensaje. Número 2, refleja la cultura y los valores del entorno. Por supuesto, esta es de las más importantes, porque el tipo de cómo se ocupan estos eufemismos en un entorno revela mucho sobre cómo son, sobre sus valores, sobre sus normas. Habla mucho entonces de cómo se expresa este tipo de sociedad. Por ejemplo, la Iglesia de Dios, podríamos decir que el tipo de eufemismos que ocupan pues son los más apropiados. Se busca buscar este mismo punto y entonces los valores hablan mucho. Hay una relación entre cómo nosotros nos expresamos y actuamos. Habla mucho de cómo somos en nuestro entorno espiritual. Número 3, fomenta la cortesía y también el respeto. Bueno, esto está de más, ¿no? No está de más hablar sobre que al abordar temas, pues podemos evitar pues poner en vergüenza a alguien y en todo lo contrario, buscamos estos 2 puntos clave. 4, es clave, los eufemismos son claves si queremos llegar a ser personas diplomáticas. Una persona diplomática, ya lo veíamos, lo sabemos, es una persona que, ¿cómo es? Sagaz, que tiene también, puede referirse o es una manera de actuar astuto. Eso lo podríamos ver como que es alguien que puede tener esta diplomacia, que sobre todo es reservado en su forma de expresarse. Una persona cuando resuelve de maneras diplomáticos, hasta se ve, pues algunos lo podrían comentar elegante, habla mucho de sí mismo. Entonces, si nosotros buscamos ser esta imagen de nuestro Dios en este aspecto, para que también podamos ser diplomáticos, pues tenemos que saber ocupar el eufemismo de lo que hemos platicado. Es ahí la importancia de poder darle lectura a este tipo de lecciones. Y por último, he puesto que también aumenta la comprensión crítica pues, del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite desarrollar una conciencia sobre lo que escuchamos y sobre lo que hablamos. Por eso también es importante, porque si conocemos
estos temas, sabemos cómo estamos hablando y sabemos cómo también sabemos escuchar. Nos hace ahora sí que en este punto conscientes y que evita que podamos ser manipulados, ¿no es así? Porque si sabemos que una persona está hablando con eufemismos para poder ocultar la verdad, yo ya lo sé, porque ya lo he visto. Y entonces, pues evito que caer en alguna equivocación, en que sean deshonestos conmigo. Pero sobre todo, la pregunta más importante, porque hemos hablado mucho para poder emplearlos. Nos hemos enfocado para poder buscar esta figura de retórica en nuestra vida y así ser de gloria hacia nuestro Dios. Pero ¿por qué es importante hablar de eufemismos en la Biblia, que es lo más relevante? Pues porque nos pone y nos da conciencia de que los recursos lingüísticos que vemos en las Sagradas Escrituras nos permiten interpretar pasajes con una mayor precisión. ¿Qué estamos haciendo? Evitamos malentendidos, y cuando evitamos malentendidos vemos el verdadero mensaje de lo que busca el texto transmitir. He ahí por qué yo debo de saber qué es un eufemismo en la Biblia, porque entonces conozco a Dios, porque veo qué es lo que me está intentando decir. Qué maravilloso que lo podamos ver de esta manera, ¿no es así? Porque entonces, al yo conocer esta herramienta, me acerco a Dios y veo qué es lo que Él me quiere decir acerca de este propio eufemismo. ¿Por qué me lo está comentando de esta manera? ¿Por qué ocupa la imagen del alfarero? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Está queriendo decir que yo soy este hijo en el cual me entrego completamente y tengo esta fe devota para poder hacerlo. Estas son preguntas que uno se hace y entonces se acerca al Padre Celestial. Yo creo que es un punto muy importante por el cual estamos viendo figuras de retórica, y no solamente vamos a ver esta, vamos a ver muchísimas más en las próximas lecciones. Entonces, por eso me gustaría que pudiéramos ver que la claridad de la interpretación bíblica es importantísimo, es lo más importante. Muchas circunstancias y malentendidos, separaciones surgen por no interpretar bien las Sagradas Escrituras, y por eso hay que entonces ocupar de estas herramientas para que podamos ver e interpretar de una manera pues mucho mejor nuestras ideas, por supuesto, ver lo que nos quiere decir nuestro Dios cuando se habla de unos temas complejos o ya no lo sean en la actualidad también. Esta es la lección del eufemismo para que podamos tenerlo en cuenta, y vamos a pasar entonces a las preguntas. Son 5 preguntas que tenemos aquí. Dice, ¿qué es un eufemismo? La primera pregunta, ¿qué es un eufemismo? Podríamos detonarlo de esa manera, a una manera correcta o prudente de poder comunicarnos. Que es un eufemismo, también es una figura de retórica. Podemos, creo que hemos hablado mucho sobre de esta misma expresión. Podríamos nosotros ponerla ahí, lo que hayamos aprendido en esta mañana. Segundo, dice, cite un ejemplo de un eufemismo utilizado en la vida cotidiana y uno en la Biblia. Yo creo que hemos visto muchos. Yo les puse una disculpa, yo les puse algunos ejemplos de algunos en la sociedad, como podría ser de la muerte, en el cual en vez de decir morir, pues podemos decir que ha fallecido o está en el sepulcro. También algunas podríamos ocupar estas ideas. Y pues bíblicas, pues también ya hemos visto muchas en las que se refiere a conoció, o algunas otras frases. En el párrafo número 4, si alguien tiene duda respecto a eso, hay muchos ejemplos. Pregunta número 3. ¿Cuál es el propósito de usar eufemismos en la comunicación cotidiana? Evitar pleitos, evitar malentendidos. Una buena comunicación es una respuesta que podríamos tener. Pregunta número 4. ¿Qué riesgos puede surgir del uso excesivo de eufemismos? Engañar, falta de deshonestidad, ocultar. Ya hemos visto también muchos al respecto. Y número 5, ¿cómo debe ser nuestra conversación, mis queridos hermanos? Debe ser clara, debe ser honesta. Es lo que menciona precisamente aquí, Mateo 5:37 también, por supuesto. Seamos claros en nuestra propia comunicación y siempre busquemos este camino continuo para poder acercarnos a nuestro Dios. Bien, esta ha sido la lección número 2 de la Escuela Sabática, esperando que juntos hayamos podido crecer y seguir aprendiendo. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.